Buen día, bienvenidos a la materia de Historia de la Iglesia. La semana anterior estuvimos en un tema tocante al desarrollo del poder papal. Este día vamos a iniciar el cuarto periodo de la Iglesia, que tiene que ver con la Iglesia medieval. Durante este periodo vemos algunos reformadores y reformas que se realizaron en cuanto a esa unificación que existía entre el Estado y la Iglesia. Este periodo abarca desde la caída de Roma, desde el año 476 hasta la caída de Constantinopla, en el año 1453. Y el progreso del poder papal en este periodo de casi 1000 años que abarca, el hecho más notable de esta edad es el desarrollo del poder papal, donde el Papa afirmaba ser el obispo universal y cabeza de la Iglesia. Ahora afirma ser no solamente obispo de la Iglesia, obispo y cabeza de la Iglesia, sino también ser gobernador sobre las naciones, sobre los reyes y también sobre emperadores. En tiempos primitivos, cada papa, al asumir su oficio, cambiaba de nombre. Al igual que el ciclo de vida de un producto, el progreso del poder papal tuvo su crecimiento, su culminación y su decadencia. Algunos detalles de su crecimiento, veamos 590 antes de Cristo, 590 después de Cristo y entre 1073. Empezó con el pontificado de Gregorio I el Grande, quien envió misioneros a Inglaterra con el objetivo de cristianizar al pueblo. Su interés activo fue la conversión de las naciones en Europa que aún permanecían paganas y trayendo a la fe ortodoxa a los arrianos visigodos en España. Él también resistió con éxito las pretensiones del patriarca de Constantinopla al título de obispo universal. Y dentro de las doctrinas que se desarrollaron fueron la adoración de las imágenes, la idolatría, el purgatorio, la creencia o existencia de que una persona posteriormente a su muerte puede tener oportunidad de salvación. Y el otro es la transustanciación, que consiste en que el pan y el vino se transforman en cuerpo y sangre de Cristo. Es decir, que cada celebración de la Eucaristía que ellos tenían en ese momento se convertían en el pan y vino de Cristo. Luego entendemos que era un defensor de la vida monástica, fue uno de los administradores más capaces en la historia de la Iglesia romana y bien merecía su título de llamado el Grande. Bajo una serie de papas por espacio de cientos de años, la autoridad del pontificado romano aumentó y fue reconocida a nivel general. Algunas causas del crecimiento del poder papal son: bueno, existía el poder para ejercer la justicia. Es decir, que el poder papal se encargaba de proteger a las personas más vulnerables, a las personas más débiles. Otra de las causas del crecimiento fue la incertidumbre que existía del gobierno secular, pues porque estaba en marcado contraste con la firmeza y uniformidad del gobierno de la Iglesia. Es decir, en aquel entonces el gobierno secular se levantaba y se caía. Luego, otra de las causas fue la constancia del gobierno de la Iglesia a pesar de las condiciones variables de estos siglos. La firmeza que ellos tenían no solamente la manifestaban a través de las condiciones variables, era el único gobierno firme. Y también los fraudes píos medievales que era para sostener la autoridad de Roma. Nadie dudaba de la autenticidad, sino hasta después. Entre las cuales están la donación falsificada de Constantino. Silvestre I, obispo de Roma, le fue dado autoridad suprema sobre todas las provincias europeas de este imperio, y él proclamando al obispo como gobernante aún sobre los emperadores. El emperador no permitía a ningún potentado permanecer en Roma como rival del Papa. Número 2, los decretos falsos de Isidoro publicados como el año 830. Estas profesaban ser decisiones adoptadas por siglos de obispos primitivos de Roma.
desde los apóstoles en escala descendente, presentando las más elevadas reclamaciones, como por ejemplo, ellos argumentaban la supremacía absoluta del Papa de Roma sobre la Iglesia Universal, también la independencia de la Iglesia y el Estado, y otra de las razones era la inviolabilidad del clero en todos sus rangos, hasta el punto de no darle cuentas al Estado, como que si fueran personas infalibles las cuales no tenían a quién rendir cuentas, al grado que ninguna corte secular podría juzgar en cuestiones de pertenecientes al clero o a la iglesia. Número 3, evidencias de fraude. En épocas de ignorancia y falta de crítica, estos documentos se aceptaban sin dudar y por cientos de años fueron un baluarte, una bandera, un estandarte para las reclamaciones romanas. En el siglo XVI fueron examinadas estas reclamaciones y también se comprobó que carecían de fundamento. Algunas de las evidencias fueron, número 1, su lenguaje, pues no era el latín primitivo, sino que se remontaba a siglos posteriores al tercero, al cuarto, quinto. Los títulos y las condiciones históricas a las que se referían no eran las del imperio, sino que se referían a la Edad Media. Las frecuentes citas de la escritura eran la versión Vulgata latina, que no fue traducida sino hasta en el año 400. También otra de las cosas es que se ofreció una carta en la que se decía haber sido escrita por Víctor, obispo de Roma, en el año 220, desde luego que esto era una farsa. El periodo de culminación, el año 1073 al 1216. Cerca de 150 años en que el papado tuvo un poder, digámoslo así, casi absoluto, no solo sobre la Iglesia, sino sobre las naciones de Europa. Esta posición elevada fue alcanzada durante el gobierno de Hildebrando, el único y más conocido por su nombre de familia que el nombre asumido como Papa Gregorio VII. Hildebrando gobernó a la Iglesia, que era el poder tras el trono durante un periodo de 20 años, antes de emplear la triple corona y después durante su papado hasta la muerte en el año 1085. Algunas reformas que este gobernante realizó fue, reformó el clero que se había corrompido. Número 2, quebrantó la simonía, el hecho de comprar puestos en la iglesia, levantó normas de moralidad en todo el clero. También él declaró obligatorio el celibato del sacerdote porque argumentaba que una persona utilizando un puesto eclesiástico, al menos su condición, su solvencia moral debería de ser elevada, que se había instado, que se había puesto, pero no estaba en vigor. Liberó también a la iglesia de la dominación del Estado, poniendo fin al nombramiento de papas y de obispos por reyes y emperadores. Pero también que el clero fuese juzgado. Anteriormente era intocable, pero en ese momento con la reforma de Hildebrando, lo que él logró fue que el clero fuese juzgado en cortes eclesiásticas con relación a acusaciones que se le pudieran hacer. También liberó la promesa de fidelidad al emperador. El gobierno de Inocencio III, 1198 al 1216. Inocencio III también demostró su alto grado de poder. ¿De qué manera? Pues declaró en su discurso de inauguración: el sucesor de Pedro ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre, inferior a Dios, más superior a los hombres. Estaba diciendo que estaba en una posición intermedia entre Dios y los hombres. Es juez de todos, mas no es juzgado de nadie. Elegido para ocupar el cargo a la edad de 37 años, a lo largo del reinado también sostuvo sus pretensiones. Y también dentro de sus afirmaciones estaba que al Papa no solamente se le había encomendado a la Iglesia, sino también el mundo. Era un gobernante universal. Número 2, con derecho de disponer de la corona imperial y de todas las demás coronas. También él eligió emperadores. Otto Brunswick,
quien reconoció que tenía la corona por gracia de Dios, pero más tarde se insubordinó y le fue quitada también su corona. Asumió el gobierno de Roma, decretando leyes para sus funcionarios como él mismo como señor supremo. Luego, él obligó al rey Felipe Augusto de Francia que recibiese de nuevo a su esposa, de quien se había divorciado injustamente. También él excomulgó al rey Juan sin tierra de Inglaterra, se le obligó a rendir su corona al legado papal y a recibirle de nuevo como súbdito del Papa. Inocencio III puede ser considerado quizás la persona más autocrática de los papas, pero no hubiese tenido esa autoridad si Hildebrando no hubiera alcanzado la grandeza antes que él. Es decir, preparó el camino Hildebrando para Inocencio III a través de normas y leyes, reglamentos, reformas que él vino a implementar. El periodo de decadencia. Hablando del año 1303 después de Cristo, tenemos a Bonifacio VIII. Él tenía pretensiones tan elevadas como sus antecesores, pero una de las razones era que eran ignoradas. Número 1, prohibió a Eduardo I de Inglaterra que decretase impuestos a la propiedad de la iglesia. Es decir, la exención de impuestos hacia la iglesia se dio en este periodo y a la entrada o tesoros de la iglesia. Estaban exentos los diezmos y las ofrendas en este caso. Número 2, riñó con Felipe el Hermoso de Francia, le hizo guerra y se apoderó del Papa y lo encarceló. Aunque fue liberado, él más adelante murió de tristeza. Desde 1305, por espacio de más de 70 años, todos los papas fueron escogidos bajo las órdenes de los reyes de Francia y eran subalternos, eran empleados, eran súbditos de su voluntad. El periodo de cautiverio, 1305-1378, conocido como cautividad babilónica por mandato del rey francés, la sede del papado fue trasladada de Roma a Aviñón, al sur de Francia, y los papas se convirtieron en jefes nominales, sin influencia o poder bajo el gobierno francés. Digámoslo de esta manera, eran una pantalla únicamente. Otros aspirantes al papado surgieron en Roma y por doquier, papas, antipapas en diferentes países. Las órdenes papales eran desobedecidas libremente. Las excomuniones eran ignoradas. Por ejemplo, en Eduardo III de Inglaterra ordenó al legado papal salir del reino. En 1378 el papa reinante volvió a Roma y en 1414 fue celebrado el Concilio de Constanza para decidir entre las reclamaciones de 4 papas. Todos fueron depuestos y se escogió uno nuevo. Los papas desde 1378 han continuado morando en Roma, alentando esas pretensiones. Ahora, de forma paralela, estudiaremos el nacimiento del poder musulmán, donde tenemos a su fundador, Mahoma, y el periodo de vida de él fue del 570 al 632. Este nació en la Meca, en Arabia, empezó su carrera como profeta y reformador en el año 610, es decir, en los 40 años de edad. Al principio ganó discípulos lentamente, pero su causa creció lo suficiente como para encontrar persecución. Huyó a la Meca en el año 622, 12 años más tarde, y su fuga, la hégira, proporciona la fecha por la cual se rige el calendario maometano. Tuvo éxito en poner bajo poder y autoridad a las tribus árabes esparcidas y también regresó a la Meca como conquistador. Al morir en el año 632 era el profeta y gobernante aceptado por toda Arabia. Su religión es llamada el islamismo y este término significa sumisión. Esto es obediencia a la voluntad de Dios y a sus seguidores. Sus seguidores son llamados musulmanes, pues ellos nunca usan el nombre maometano y dentro de sus artículos de fe
son los siguientes. Por ejemplo, ellos sostienen que hay un solo Dios que se llama Alá. Todos los eventos, buenos o malos, y consecuencias están permitidos por la voluntad de Dios. En el cristianismo nosotros podríamos decir que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ellos sostenían que todos los eventos buenos o malos y consecuencias están permitidos por Dios. Hay multitud de ángeles buenos y malos, invisibles, que tratan constantemente con el hombre, pero también que Dios ha dado su revelación en el Corán. El Corán es el libro sagrado y es una de las características de las sectas, que siempre tienen un libro adicional o un libro como fuente de autoridad para regir su conducta moral y espiritual. Este libro del Corán contiene una serie de mensajes que Mahoma recibió por medio del ángel Gabriel. Normalmente las sectas también tienen esa característica, que han recibido revelaciones a través de ángeles. En el caso de los mormones fue el ángel Moroni, aunque no fueron reunidos hasta después de la muerte del profeta. Luego, otra de las normas de fe, artículos de fe que ellos sostienen, es que Dios ha mandado profetas a los hombres, de los cuales 4 son los mayores: Adán, Moisés, Jesús y sobre todo los demás, Mahoma. Imagínense la preeminencia que tiene este profeta, que está sobre todos los demás. Todos los profetas bíblicos y apóstoles cristianos son reconocidos y adoptados como que fueran parte de ellos. Y también sostienen que en el más allá habrá una resurrección, un juicio final, un cielo o el infierno para todo hombre. Presentó también a todo país o tribu la alternativa entre 3 cosas: isla mismo, el tributo o los impuestos, o la muerte. ¿Quién no iba a tomar una decisión radical en ese momento? Para aquellos que resistían sus armas. Palestina y Siria pronto fueron conquistadas y los lugares del cristianismo cayeron bajo el poder del islamismo. Provincia por provincia, todos los países del cristianismo primitivo fueron hechos súbditos, donde los cristianos se sometían, su adoración les era permitida bajo algunas restricciones. En el occidente de sus conquistas incluían a Egipto y también todo el norte de África y la mayor parte de España. Este imperio fue conquistado durante los 100 años después de la muerte de Mahoma, pero su progreso en Europa fue detenido en el sur de Francia por este hombre llamado Carlos Martel en la batalla de Tours en el año 732, quien evitó que toda Europa llegara a ser musulmana. Algunos elementos de poder de la fe árabe son: la sumisión de los griegos asiáticos. Habían perdido su energía, su esfuerzo misionero, su moral, su espiritualidad y se inclinaban a la especulación. Luego, el carácter de la religión musulmana, creían estar ejecutando ellos, al igual que todas las sectas creen que están haciendo la voluntad de Dios y que ellos tienen la verdad. Cuando la Biblia nos enseña que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, refiriéndose, por supuesto, a Jesucristo. Aspectos favorables del islamismo. Dentro de todos estos aspectos, hubieron aspectos favorables que trajo el islamismo, y uno de ellos era la sencillez de la doctrina. Recuerden que las multitudes, que las masas requieren a veces aspectos sencillos que puedan digerirse, que puedan entenderse fácilmente. Luego está la oposición a la adoración de imágenes. Si el desarrollo del poder papal estaba en su auge, estaba en su crecimiento, había idolatría. Recuérdense que una de las reformas de Hildebrando era la adoración de imágenes. Entonces, la oposición a la adoración de las imágenes, esto trajo como resultados positivos el islamismo. Luego, el rechazamiento de la mediación sacerdotal y de los santos. En el sentido de que no era necesario que alguien, según ellos, intercediera, sino que podía acercarse fácilmente.
la abstinencia de bebidas embriagantes y la temprana promoción de la literatura y también de la ciencia. ¿Por qué razón? Porque la promoción de la literatura y la ciencia traería conocimiento, traería culturización a las personas y desde luego podría tomar decisiones diferentes y no solamente volverse adeptos de una naciente secta o de un naciente poder que se estaba moviendo en ese momento. Dentro de los aspectos desfavorables del islamismo tenemos la conversión por medio de la conquista. Es decir, era necesario ofrendar algo para poder llevar a cabo, para poder ser acepto delante de sus dioses. La religión secularizada, el concepto de Cristo que ellos tenían, el concepto del cielo, la degradación de la mujer, la impericia en el gobierno, grandes conquistadores, pero malos gobernantes. Pareciera ser que esto no ha cambiado a lo largo del tiempo, pero estos son al menos algunos aspectos desfavorables de este poder, de esta religión que se levantó durante este periodo de tiempo. Gracias por haberme acompañado y estaremos continuando la próxima semana para dar finalidad a esta Edad Media. Dios les bendiga.